Abra su Biblia conmigo en el capítulo 2 del libro de Filipenses. En la parte de atrás creo que ya tenemos el tema. Dice, ocupados, no preocupados. Así que hoy en esta hermosa mañana usted va a saber, ya tengo 35 a 40 minutos para desenvolver, aleluya, la palabra del Señor y darle a conocer a usted verdades bíblicas de la palabra del Señor. Amén. Capítulo 2, verso 12 del libro de Filipenses. Ahora su Biblia ahí, los que no tienen Biblia ya saben, aleluya. Si es de casa y se le olvidó su Biblia, en la parte de atrás hay Biblias, aleluya. Así que usted puede ir por la parte de atrás, ahí hay Biblias. Y los que no son de casa, los diáconos le van a hacer favor de llevarle una Biblia, aleluya, hacia donde está sentado. En capítulo 2, verso 12 del libro de Filipenses, ¿todos lo tienen? Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros. Por tanto, el querer como el hacer, para su beneplácito, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Padre, en esta hora, muchas gracias, Señor. Tu palabra es tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, aleluya, es el que nos lleva, Señor, a reaccionar, a ver, Señor, a meditar, Señor, por los caminos que andamos, Señor. Tu palabra nos llama, Señor, aleluya, a que miremos y obedezcamos, Señor, porque el obedecerte a ti trae beneficios para nosotros. El escuchar y el guardar y el hacer tu palabra trae beneficios importantes para nuestra vida espiritual. Si la trae para lo espiritual, lo trae también para la vida, Señor, en la que vivimos continuamente o diariamente. En el nombre de Jesús, esta palabra sea predicada con poder, con autoridad, Señor. Disipa todo aquello que nos estorba. En el nombre de Jesús, mayormente las preocupaciones que se atraviesan por nuestra mente, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que nos ocupemos hoy de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, hermano. Interesante, hermano, saber que el día de hoy vivimos más preocupados que ocupados. Interesante, se lo vuelvo a repetir, que el día de hoy mucha gente y los cristianos viven más preocupados que ocupados. Déjeme decirle que el estar ocupado es algo producente. El estar preocupado es algo, Señor, es ineficiente. ¿Estamos? La persona ocupada da fruto, produce para los demás y para su vida. La persona preocupada se detiene y no produce nada. Quiere que produzcan para él. Ese es el detalle. Por eso, hermano, el apóstol Pablo exhorta a los de Filipos, a los filipenses. Dice, y se dirige a ellos con un amor tan grande, dice el apóstol: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Habla una palabra, obedecer. Tanto como habéis obedecido, dice, no solamente en mi presencia, sino ahora, y dice, mucho más en mi ausencia. Gente que le gustaba mostrarse cuando él estaba presente. Gente que, aleluya, no, hermano, no se detenía cuando el apóstol Pablo está hablando literalmente. Pero cuando el apóstol Pablo en su ausencia habían disminuido, se habían confiado. Es el tipo de gente que se agarra mucho más de las personas y no de Cristo. Es interesante y venimos a la realidad. Gente que en la iglesia, aleluya, se desborda, allá afuera no.
Amén. Hay muchas áreas que podemos tocar y son sensibles a la hora de tocar, porque algunos se van a sentir señalados y van a decir: me está juzgando. Lo estoy juzgando con el justo juicio de Dios, aleluya, por la palabra del Señor. Hermano, la vez pasada le dije, ¿verdad? Mientras mis hijos vivan en mi casa, yo tengo que obligarles a ser, ¿qué? Cristianos, no darles la salvación. Escuche bien, no darle la salvación, sino obligarlos que vengan a la casa de Dios y que, aleluya, sigan los caminos del Señor. Mi esposo igual debe, ¿no? Mientras estén bajo mi techo, aleluya, tengo que darle las normas, tengo que decir: hey, tienes que ir a la iglesia, no es una opción. Soy el que mando en casa. Soy el que el Señor ha puesto en casa. Se oye muy terrible para muchos y dicen: eso es religiosidad. No, no es religiosidad. No es religiosidad. Tienes que estar en la casa de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te quedaste haciendo? ¿Qué provecho tienes de estar aquí? No pues pasar ¿verdad? En la tele todo el día, o pasar jugando todo el día. No, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes que estar en la casa de Dios. Texteando, chateando, todo. No, tienes que estar en la casa de Dios. Mientras estén bajo mi techo, le estoy diciendo. Entonces el apóstol Pablo aquí está tratando, aleluya, con hijos espirituales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en mi presencia eran solícitos, en mi presencia obedecían? Ahora en mi ausencia, gente ausente en su propia casa. No parece, aleluya, que fueran, aleluya, que tengan presencia en su casa. No quiero ir muy al hueso, aleluya. Quiero hacer la cirugía más detalladamente y tranquilamente, y que la palabra de Dios empiece a obrar, aleluya. Gente ausentes en su propia casa. Papás, madres ausentes en su propia casa. Tal siempre como habéis obedecido. Esta palabra no mucho cuadra, aleluya. Si hacemos, hermano, las matemáticas no nos van a dar el número, no nos van a dar los números ahora. Es mejor que no te den los números, aleluya, porque Dios quiere poner los números en tu vida. Amén. Si o no, ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ocupados. Aquí no es un miedo, aleluya, de perder la salvación, no, sino de obtener la salvación por obras, sino que de preocuparse con esa reverencia, aleluya. Dios nos ha dado la salvación por medio de Jesucristo, pero nosotros, aleluya, participamos, aleluya. Es una responsabilidad de cada uno de los que está sentado aquí, de los que me están escuchando, es de ocuparse en su salvación. No de ganarse su salvación, sino de ocuparse en su salvación. De ocuparse, aleluya. Y no caerse en una apostasía personal que nos conduce a actuar como el mundo, porque ahí mismo la palabra del Señor nos lo va a decir. Amén. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Verdad que la persona que está ocupada, aleluya, va a producir algo? Y la persona preocupada no produce nada. Ocúpense. Mantengan la mente, mantengan el espíritu, mantengan el alma, mantengan el corazón ocupado. ¿Dónde? En el YouTube. Mantengan el corazón en el Facebook, en el Snapchat, ¿verdad? En Twitter. ¿Cómo está eso? En el TikTok. Hermano, hace unos meses atrás cortaron el TikTok, ¿se acuerdan? Cortaron uno de esas redes. Hermano, había gente llorando. ¿Cómo es posible que había gente llorando, gente lamentándose? Ahí se ve reflejado el corazón del ser humano, mayormente que los jóvenes. Hermano, hay quienes estaban comprando los dispositivos móviles donde estaban instalados porque se atrevieron a borrarlo de ellos. Como se acabó, como habían dicho que definitivamente iban a cortar esa red social. Gente, hermano, que estaba vendiendo los dispositivos más de $1,000. Es triste, ¿verdad? Que en nuestro pueblo mucha gente, aleluya, se ha hecho, ¿verdad? Dicen aquella palabra influencer, ¿verdad?
Y de eso viven, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Payasadas en el TikTok, en muchas cosas, por tal de obtener. Todo se vale en esta vida, pero llegar muy bajo está muy triste, ¿verdad? Allá le lloraban hermano, al gobernante de esta nación que por favor no quitara esto, como esto, aleluya. Esto es una nación tan grande de millones de personas, consumen bastante de redes sociales y todo lo que se ve allá, pues la gente trabaja. Allá donde mi pueblo, allá por donde yo vivo, la nación donde yo nací, lloraban. No querían, mire, hermano, no quieren producir algo, sino quieren, hermano, producir maldad, cosas que no edifican. Estaban preocupados por esa situación. Algunos de aquí, aleluya, tuvieron esa experiencia. El silencio a veces dice todo, amén. Hermano, ocupados que en vuestra salvación con temor y temblor. Ese temor hacia Dios, esa reverencia hacia el Señor. Eso que nos produce, aleluya, esa gratitud para bendecir y alabar el nombre del Señor. Hermano, por eso debemos de estar ¿qué? Ocupados, no preocupados. El Señor Jesús les dice: hey, ¿por qué ustedes se preocupan del día de mañana? Porque Él conoce el corazón de las personas, Él conoce la mente de las personas. ¿Por qué ustedes se preocupan del día de mañana? Si cada día trae su propio afán, cada día trae sus propios retos. Solamente, aleluya, la persona que está ocupada, aleluya, va a poder vencer los retos que cada día trae. Me enfada la gente a veces que dice: yo no puedo hacer nada, para otras cosas son bien listos, pero para algo productivo no pueden. Me enfada esa gente. Estoy contra esa gente. No me gusta, aleluya, ni siquiera relacionarme con esa gente. Para unas cosas, aleluya, productivas, para la sociedad, para la familia, para muchas cosas buenas, hermano, no pueden. Pero para hacer cosas que no son edificantes, que no son productivas ni para su propia vida, ni para la sociedad, bien que los hacen. Me enfada esa gente. Y mi pelea es continuamente en mi casa con los de mis hijos, siempre en estas cosas, ¿verdad? No es de que estén haciendo cosas malas, sino, hermano, no me gusta que me digan no puedo. Podemos dedicarnos, hermano. Podemos dedicarnos, aleluya, en este día y los días que vienen, siempre, aleluya, a estar ocupados. Les dije, y llévese eso en mente: el ocupado produce, el preocupado separa, ¿me entiende? El desocupado o el preocupado se para y no hace nada. Se acaba. Por eso, hermano, debemos de interesarnos siempre, aleluya, en lo que es la palabra del Señor. Capítulo 2, verso 13 de ahí mismo: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, por su voluntad. Dios es el quien obra en nosotros. Dios es el que está obrando en mi vida. Dios es el que está trabajando en mi vida. Dios es el que está haciendo, aleluya, que yo esté ocupado. La gente piensa, aleluya, piensa que uno se la pasa, aleluya, no haciendo nada. Me gusta mantener la mente ocupada y me gusta estar ocupado. Mira, hermano, en este juego de palabra, aleluya, que el apóstol Pablo utiliza, describe cómo, aleluya, Dios sigue ocupado en nuestra salvación. Dios es el quien en nosotros produce. Dios también está ocupado en producir en nosotros el querer para que anhelemos ser lo que somos. Ser lo que somos.
El hacer para que hagamos lo que está de acuerdo a su voluntad. Dios es el que lo hace. Él está actuando para que seamos lo que hemos sido llamados a hacer. Escuche bien. Dios, aleluya, es el que está actuando para que seamos lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Qué es lo que haya sido llamado a hacer usted? Dios día a día trabaja en mí y Él pone el querer y el hacer para que yo siga, aleluya, haciendo su voluntad, pero también para que yo, aleluya, sea lo que he sido llamado a ser, ministro del Señor. Un cristiano verdadero, un creyente de la fe. El querer es Dios trabajando en nosotros, produciendo, aleluya, el deseo de querer ser lo que Dios nos ha llamado a ser. El hacer es Dios produciendo en nosotros, construyendo en nosotros lo que deseamos ser conforme a su voluntad. ¿Qué desea hacer usted, aleluya, en la vida creyente, en la vida de la fe? ¿Qué deseos tiene usted? Aparte de sus deseos, ¿verdad? Hermanos, cada quien tiene un deseo en esta vida, gloria al Señor, pero el deseo más hermoso es llegar a ser o llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Llegar a la estatura del varón perfecto. Mira, hermano, es algo importante. Cuando usted ve los números, usted ve, aleluya, las cosas que pasan o las tendencias entre los cristianos hoy en día, mire, de depender en su proceso de vida cristiana de personalidades como hombres, ¿verdad? Yo siempre digo, gloria al Señor por predicadores que hay en las redes sociales. Hay, hermano, en la televisión, en la radio. Me he dado cuenta, aleluya, que hay hombres que dependen mucho de esas personalidades. Y el día que esas personalidades tienen un bache en su vida, hermano, no se lo pueden creer, se les viene el mundo abajo, se preocupan. Otra de las cosas es cuando usted tiene la iglesia como una institución o del espacio físico aquí, pues lo que usted está viendo, el templo. Entonces a veces se pierde el sentido de, aleluya, de responsabilidad espiritual. Hermano, el templo físico, por ejemplo, gracias primeramente el Señor, ¿verdad? Construiremos en unos años más adelante, ¿verdad? Lo vamos a hacer primeramente el Señor cuando el Dios nos dé luz verde y cuando Él tiene ya, ¿verdad?, el banderazo de salida, ¿verdad? Pero preocuparme y meterme yo a la cabeza, hermano, es glorioso un día que lo vamos a ver físicamente, va el templo ya hecho de nosotros. Pero meterme a la cabeza y preocuparme yo de estas cosas, hermano, en lugar de tener una vida responsable espiritual en instruir. Por eso, hermano, usted los días jueves, aleluya, y los días martes no se lo debe perder, o todos los días, la enseñanza, aleluya, la doctrina de la palabra del Señor en su vida, que crezca usted, aleluya, hermano, bastante. Eso es la preocupación, o es, aleluya, la ocupación mía, de que usted crezca. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, la gente, hey, hermano, queremos hacer esto y se involucra en tanto, hermano. Aquí déjeme decirle, hace unos años atrás, una hermana que se congregó aquí, hermano, buena familia, hermosa familia como todos, ¿verdad? Me dijo, si no mal me equivoco, dijo, bueno, hermano, estoy dispuesto a hacer la obra del Señor. Ahí están mis trastos, ahí están mis sartenes, ahí están mis ollas, ahí están todos. Le dije, yo me acuerdo que le dije, hermana, primeramente Dios, si Dios lo quiere, lo vamos a hacer así. Pero si no, entonces, pero lo primero es de que su vida sea alimentada en la palabra del Señor.
¿verdad? ¿Más de qué sirve? Aleluya. No critico y no, aleluya, no voy a hacer prematuramente hablar de otras iglesias, no de ninguna manera. Pero hermano, ¿de qué sirve yo tenerlo a usted o todos los líderes aquí? Tal familia va a hacer la venta. El día sábado una gran venta, hermano. Y el día sábado, hermano, no viene usted a la iglesia. O si viene todo cansado, aunque algunos vienen cansados, no sé ni por qué. Aleluya. Todo cansado, todo fatigado, ya sin ganas de escuchar la palabra del Señor, sin ganas de ser, ¿verdad?, ministrado por la palabra del Señor, sin ánimo de alabarle, sin ánimo de adorarle al Señor, por todo el cansancio físico, por tener una meta física. Nos hemos perdido la responsabilidad espiritual. Aunque Dios produce en nosotros, ¿entiendes? Aunque Dios produce en nosotros. ¿Saben qué es lo que dice la gente afuera? Ya van a empezar las ventas de los cristianos, dice. Así dice, ya así lo catalogan. No es malo, aleluya. No es malo, pero enfatizarnos muchos en esas cosas. Por eso, hermano, debemos de qué? Estar ocupados en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, aleluya, va a ser algo importante en nuestra vida. Amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Hermano, es muy importante. Dice el verso 14: haced todas las cosas sin murmuraciones y sin qué, sin discusiones. Esto lo vas a encontrar en la iglesia todo el tiempo. La iglesia no carece de estas cosas. Hay dentro de la iglesia estas cosas: murmuraciones y discusiones. Es terrible. Estas cosas, como iglesia que somos, hermanos, siempre el Señor Jesús dijo: hey, ¿quieres que arranquemos, verdad? Le dicen: ¿quieres que arranquemos el trigo y la cizaña? Y dijo: no, déjalos que crezcan juntos. Es interesante que yo miraba un reportaje, hermano. La cizaña y el trigo, usted lo conoce y usted lo ha aprendido quizás mejor que yo, y ha tenido quizás una enseñanza en otro lado, tuvo una enseñanza mejor que yo, ¿verdad? Pero lo poco, aleluya, que he visto, la cizaña y el trigo se parecen exactamente, las mismas, se ponen las dos y es la misma, es lo mismo. Y daba a entender, aleluya, el que explicaba esto, y tiene, hermano, tiene una espiga o tiene una planta de cizaña ya seca en la mano, y tiene una planta de trigo en la mano, en la otra mano. Ahora bien, cuando él, aleluya, muele la cizaña, automáticamente es basura, es tamo, y él sopla y no deja nada. Ahora, cuando pasa por el trigo, hace lo mismo, ¿verdad? Al trigo lo tritura y lo hace de la misma manera en que hizo la cizaña. Y cuando él abre la mano y sopla, queda el fruto del trigo. Queda, ¿verdad?, lo que produce el alimento, el trigo, y la cizaña no. Al final, aleluya, es el detalle. Entonces, hagamos las cosas sin murmuración. Hay gente en la iglesia, hay líderes en la iglesia, hay pastores dentro de la iglesia que están sirviendo al Señor con murmuraciones y con discusiones. Al final, aleluya, el Señor en su mano va a moler a ambos y va a encontrar que unos, aleluya, van a merecer lo que se merecen, tanto en lo bueno como en lo malo. Hagamos mire, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses: hey, hagan las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Está hablando a una iglesia, no está hablando a la gente del mundo. No se oyen las murmuraciones, no se oyen las discusiones, pero son evidentes, aleluya, a veces, por el comportar de mucha gente. Son evidentes por, aleluya, el caminar o el actuar de mucha gente. ¿Por qué? Su manera de ser con los demás, su forma de ser con los demás.
Entonces, hermano, hagamos las cosas que dice sin murmuraciones. Por eso es importante, aleluya, todas estas cosas. Amén. Mire, algo muy importante. Dice el verso 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, nos detenemos ahí. Por el actuar de cada uno en la calle, es así como es visto la iglesia. Así es, de esa forma tan sencilla. Por el actuar de cada uno en sus trabajos, es así como es visto la iglesia. Los que murmuran a la hora de hacer algo en su trabajo, hermano, así mismo es tratar. Dice la Biblia: hagan las cosas como si fuera para Dios. Mire, hermano, por eso el apóstol Pablo en esto dice: para que seáis irreprensible. Le dije la vez pasada, mucha gente ya no le quiere dar trabajo a los cristianos. Es así. No, con los cristianos hay mucho problema a la hora de darles trabajo, dice. ¿Por qué? ¿Por qué somos vistos así? ¿Por qué, aleluya, nos tratan de esa forma? Por nuestro actuar. ¿Ven? Mucho silencio, hermano, aleluya. Y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Mucha gente no quiere hacer negocios con los cristianos por la misma forma también. Mira, hermano, llegó un tipo un día, un dealer, y eso, aleluya, me consta, porque llegó un día un dealer y le dijo al vendedor de carro, y le dijo, bueno, eran amigos, ¿verdad? Eran amigos. Parece que eran amigos. Pues aquel muchacho empezó a producir, ¿verdad?, dinero, y se puso un dealer. Y un día llegó ese muchacho y le dijo, era predicador del evangelio. Era, le quiero decir, era evangelista. Y llegó él con toda la arrogancia, ¿verdad?, que se permitió él como hombre, ¿verdad? Llega y le dice al vendedor, dile, yo necesito el carro, dijo. Oh, sí, pues vale tanto, le dijo el muchacho. No, dijo, yo me lo merezco. ¿Y por qué? Podemos llegar a un acuerdo, dijo, pues me lo pagas o dame. No, dijo, aquí regalado, dijo. ¿Por qué? Le dijo aquel. Porque yo soy hijo de Dios, dijo. Oh, pues yo también soy hijo de Dios. Pero aquí, si quieres, hagamos el trato, pues también yo, considerándote como hijo de Dios, te puedo bajar un poco el precio, pero no regalártelo. Ah, no, dijo, entonces tu negocio no va a crecer porque no has sembrado, cosa que usan mucho allá afuera. Es triste, ¿verdad? Entonces tu negocio no va a crecer porque no estás bendiciendo la obra del Señor. No, entonces definitivamente si tú dices que eres hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios, porque los hijos de Dios deben de dar. No, un momento. ¿En qué términos? ¿Bajo qué términos? Y empezó pues, y no solo eso, salió de ahí y empezó a murmurar de dicho negocio. Nunca haga usted eso, ¿verdad? Aunque lo hemos hecho, ¿verdad? Pero deténgase. Hermano, empezó a hacer murmuración del negocio. Y empezó que los impíos, ¿verdad?, hablaran mal. Entonces, hermano, hay algo muy importante. No hagamos las cosas, no hagamos murmuraciones, sino dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Sencillos, hijos de Dios. Ahora, viene este pasaje, aleluya, ahí mismo,
sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire, hermano, el mandato aquí es ser luz. Una luz manifiesta, aleluya, que sirve de guía para los que están en oscuridad. Dice el apóstol Pablo al final del verso 15, como luminares, dice, la cual resplandecéis como luminares en medio, ¿qué dice? En el mundo. O en el mundo. Hermano, ser luz, escuche bien lo que le voy a decir, es señal de advertencia para los que corren desenfrenados por la autopista del pecado. Ser luz para ellos, para aquellos que corren desenfrenado en la autopista del pecado. Ser luz que alienta al que busca por dirección en medio de un mundo hostil, maligno y perverso. Usted y yo somos llamados a ser este tipo de personas. Pero esa luz solo puede brillar si hacemos nuestras tareas. Ocuparnos sin murmuraciones, sin contiendas. Mire, esto trata, hermano, que hay gente que también está ensañado con el Señor, con la voluntad de Dios. Hay gente que está enojado y está murmurando contra el Señor por lo que está pasando, por lo que está viviendo. ¿Cuánta gente, aleluya, no ha entendido, aleluya, que el Señor no tiene nada que ver con tus problemas? Que el Señor no tiene nada que ver con lo que estás pasando. Si alguien aquí puede razonar y alguien aquí tiene sabiduría, él va a entender, aleluya, que sus problemas no vienen de parte de Dios, vienen por sus decisiones. Vienen por lo que se propuso en su corazón. Le dijo el Señor a Caín: hey, ¿por qué tu semblante se ve de esa forma? He aquí, tú puedes dominarlo. El pecado está ahí a la puerta acechándote, pero tú puedes contra él. El pecado, aleluya, está siempre acechando nuestra vida, pero tú puedes vencerlo. El apóstol Pablo dijo: oye, ya no estén haciendo las obras de la carne, permanezcan en el Espíritu. Gente que está ensañada con el Señor. Cuando qué deben de brillar, cuando qué deben de seguir, aleluya, haciendo la voluntad de Dios. Dios está haciendo todo, aleluya, para que nosotros seamos qué, conforme a su voluntad. Hermano, mire, otra de las cosas, debemos de llenar nuestro lugar como luminares en el mundo. Debemos de llenar nuestro lugar como luminares en el mundo. La luz, ¿sabe qué? La luz se utiliza para hacer las cosas evidentes. La luz se utiliza para hacer las cosas evidentes. La luz se utiliza para guiar, lo que le dije anteriormente. La luz, aleluya, se utiliza para advertir. La luz se utiliza para traer ánimo. La luz se utiliza para hacer las cosas seguras. Los faros, hermano, los faros que colocan, ¿verdad?, en lugares estratégicos para que los barcos o los capitanes de aquellas embarcaciones puedan tener seguridad y llegar a puerto seguro cuando están, ¿verdad?, las tormentas. Aquel faro brilla y por eso se dirige aquel marinero. Por eso se dirige, por esa luz que ve, hermano, allá resplandeciente
en medio de una oscuridad, en medio de las densas tormentas que se arman en el mar, aquel reflejo puede guiar a aquel marinero, aquel capitán, aquella embarcación y llegar con seguridad. Me recuerdo, aleluya, de una anécdota que un día recibimos de aquella madre que su hijo se había ido a pescar, agarró su bote de pesca y se fue y se desorientó en medio del mar, se desorientó porque, hermano, el vivir o el estar dentro del mar en aguas es diferente a estar en tierra firme. Aquel tipo se desorientó y no encontraba, no miraba nada de algo cerca de tierra para llegar. Y la madre, llegado las 5 de la tarde, no miraba a su hijo llegar como de costumbre, tenía que llegar. Se hizo las 6, se hizo las 7 de la noche. Ellos vivían cerca del mar y tenían una casa de palmas, hecho el techo hecho de palmas, todo hecho de palmas. Y la madre, hermano, tiene que arriesgar algo, ya sea la vida de su hijo o su casa. Y ella dice: no veo por dónde, mi hijo no viene, pero lo que voy a hacer es esto. Y le prendió fuego a la casa. Cuando le prende fuego a la casa, aquella casa arde, ¿verdad? Y a lo lejos aquel hijo pudo ver algo. A lo lejos aquel hijo vio una señal. Dijo: pues ahí hay tierra firme. En toda la oscuridad vio por lo lejos allá que brillaba algo y se dirigió a ese lugar y salvó su vida. Por eso, hermano, ¿qué dice la Biblia? Que seamos que luminares en el mundo. ¿Cómo queremos salvar al que trabaja cerca de nosotros? Aleluya. Si no brillamos como la Biblia dice que brillemos. Si en lugar, aleluya, de que brillemos, escuchan nuestras murmuraciones contra la iglesia. Si en lugar de que brillemos, escuchan nuestras discusiones, aleluya, y que nos andamos quejando todo el tiempo de Dios. Escuche, es triste y es lamentable. Yo no voy a la iglesia allá porque puro palo da al pastor. No, y ahora es aburrido porque, ¿cómo, hermano? ¿Cómo la gente, aleluya, va a querer escuchar, va a querer, aleluya, tener lo que tú tienes? Si de esa manera dice: para ser como tú, mejor no. Mejor tengo mi vida más tranquilo, mi vida mía, ¿verdad? Sin preocupaciones, sin esto, sin aquello. ¿Qué dijo el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué? Lumbrera. Aleluya. La luz. Seamos luminares. Mire, dice el verso 16: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que ya no tenga motivo, dice, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Por eso, hermano, aleluya, es de suma importancia. Usted debe de, hermano, no lo hicimos por nosotros, líbrenos el Señor, aleluya, de hacernos, aleluya, las víctimas de ninguna manera. Pero usted debe de valorar, aleluya, a los que les enseñan y a los que les predican. Cada uno de los que está aquí debe de valorar la enseñanza de la palabra del Señor. Ha servido. A mí me ha servido para edificación de mi vida. A mí me ha servido, aleluya, para entender y para estar más firme, aleluya, en el Señor, en la fe del Señor. Pero hay gente que no valora eso. Hay gente que piensa, aleluya, que uno, aleluya, tiene todo el tiempo. No. Hay hermanos que se esfuerzan, hay hermanos que de noche andan estudiando, hay hermanos que temprano andan estudiando, hay hermanos que vienen después de su trabajo, de largas horas de trabajo, hermano, a estudiar la palabra del Señor, a escarbar, a escudriñar, a sacar información. ¿Para qué? Para que el día jueves usted esté así. No, hombre, ya ni la muela. Aunque el día jueves usted venga y no preste atención a ninguna de las enseñanzas.
¿verdad? Es triste, ¿no? O que el día jueves usted no se, aleluya, teniendo todo el tiempo para llegar a la casa de Dios, usted no se empeña por venir a la casa del Señor. Pero ¿qué le gusta? Aleluya. Hablar en lenguas, ¿qué le gusta? Aleluya. Danzar, ¿qué le gusta? No, no se vale eso, no se vale. Mucho silencio, ¿verdad? Por eso el apóstol es sosteniendo firmemente. Hay gente que dice, vine del trabajo, me quedé dormido, hermano. Oh, bendito Dios, usted trabaja más que nosotros. De veras. Hay gente que dice, no, hermano, vine del trabajo, llegué tarde. Hermano, si para excusas, venga a mí. Arrastrado a veces los pies llegábamos a la casa del Señor. Sucios. Sucios a veces veníamos a la casa del Señor. Del trabajo, con las botas puestas todavía del trabajo, con la ropa puesta del trabajo, pero las ganas, aleluya, de venir, de estar en la casa del Señor. No, hermano, me quedé dormido, venga a las 5 de la tarde y me eché un sueño y de una vez nos quedamos dormidos. Ah, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Pregúntele a los que predican si no trabajan. Pregúntele si son de metal, si están hechos de un material resistente. Aleluya, pregúnteles. Son humanos también, trabajan, se cansan. ¿Pero qué? Dice el apóstol, dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Por eso es que muchos sobresalen. Tenemos que ser luminares, brillar, brillar, a fin de que yo no tenga motivo dicen yo, que yo tenga motivos para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Nosotros, aleluya, vamos a decir, Señor, aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia que nos dejaste encargada. Aquí está aleluya, tu iglesia que tú, aleluya, compraste con tu sangre preciosa. Fuimos más allá, predicamos, enseñamos, les dimos a conocer muchas cosas que nosotros, aleluya, tengamos de qué gloriarnos un día y decirle, Señor, aquí está la iglesia. Que no vengan las corrientes del mundo a meterse, las herejías, las malas doctrinas, a meterse. Ayer platicaba con un pastor, le llamé en la tarde y le decía, pastor, ¿cómo está duro todas las cosas que se están viendo hoy? Sí, hermano, es el problema, me dijo, es que la gente tiene comezón de oír, pero no de la palabra del Señor. Siempre está queriendo escuchar algo nuevo, algo novedoso, me dijo, pero no la palabra del Señor. Eso está dicho, hermano. Sí, hermano, todas las enseñanzas que se están viendo, le digo, ¿verdad? Me dice, sí, hermano, hay que tener fe en el Señor y hay que orar mucho, me dice, porque la iglesia, los hermanos, me dijo, los hermanitos, dice, los hermanitos de la iglesia a veces quieren otras cosas diferentes, me dijo. A veces les da a uno las cosas agrias, me dice, para que no les dé diabetes espiritual, me dice, pero les encanta el dulce, me dice. Bueno, ya que no ha corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea, dice, pero aunque yo sea derramado con libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Hermano, muy interesante. Siempre, aleluya, queremos ver que la vida suya sea más fructífera. Siempre queremos, aleluya, que usted produzca fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, todo el tiempo. Por eso, aleluya, hermano, no mate. Y por eso, hermano, no sea, verdad, no agradecido, sino sea agradecido. Sea agradecido. Sea agradecido, aleluya, que todavía hay una iglesia no perfecta,
pero en que se le hable tal como es la palabra del Señor, que se le insta. Hay muchos, ya los tenemos cansados, aleluya. Venga a la casa del Señor, ya se cansaron, pero vamos a repetirle, le vamos a volver a decir más y más: venga a la casa del Señor, venga a ser educado a la casa del Señor. Hermano, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí debemos de siempre ser asidos en la palabra del Señor? Hermano, por eso debemos de entender, debemos de mantenernos fuertes con la palabra de vida. Pero si no somos asidos de la palabra del Señor, disertamos o desertamos. Desertamos de las filas, aleluya, del ejército en el cual hemos sido llamados a ser partícipes. Nada de nuestra conducta, le quiero decir esto también, nada de nuestra conducta allá afuera va a justificar nuestra vida, porque hay mucha gente del mundo que camina, yo le puedo decir, no mejor, sino que a veces camina bien como un cristiano. Pero eso no justifica, aleluya, que tenga buena vida y que tenga a Cristo en su corazón. El mundo debe pensar en nosotros, aleluya, y debe ver a nosotros, como dice el apóstol Pablo, que seamos luminares, que brillemos. Y el mundo, aleluya, vea, no a nosotros, vea a Cristo, aleluya, en nosotros. Brillemos, aleluya, en medio, como dijo el apóstol Pablo, estoy terminando, brillemos en medio de una sociedad perversa, en un mundo, hermano, que no tiene nada que dar. Yo no sé por qué las personas que se dicen llamarse cristianos, se relacionan con el mundo, piensan que el mundo les va a dar algo, y el mundo no puede dar nada. No sé por qué la gente, aleluya, que deja la iglesia, que según, aleluya, va a dejar la iglesia, aleluya, para solucionar sus problemas. Yo le quiero decir, nada de eso, aleluya, que usted haga fuera de Cristo va a producir algo bueno. Va a producir algo bueno. Si eres de Dios, si eres de Cristo, un día vas a llegar, y vas a llegar muy triste, vas a llegar con tantas pérdidas. Yo te quiero decir una cosa: Él también puede restaurar todo. Por eso, hermano, mantengámonos que ocupados y no preocupados. ¿Cuántos el día de mañana, a la hora hoy escuchamos esta palabra de mantener ocupados, pero todavía quieren seguir preocupados? Preocupados. Eso ya depende de usted. ¿Qué va a pasar con mi vida el de mañana? ¿Qué va a pasar con esto mañana? ¿Qué voy a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Preocupados. Preocupados. Pero si nos mantenemos ocupados, hermanos, y mayormente la palabra del Señor, todo va a cambiar. Toda enfermedad, si usted le mete mente, aleluya, lo va a llevar ¿qué? A una preocupación. Pero si usted está ocupado en el Señor, usted está ocupado en el Señor, aleluya, esto lo va a llevar a producir, como el apóstol Pablo, estando en la cárcel, alentando a personas fuera de la cárcel. Está ocupado.